Es totalmente falso que el pasaje en Transmilenio en Bogotá vaya a subir por culpa de Petro. No es cierto que los déficits operacionales y el aumento de tarifas a los usuarios de los sistemas de transporte público sean atribuidos al gobierno nacional. Es una fake news gigante. Les cuento. De acuerdo con la normatividad vigente, la Ley 310 de 1996, Decreto 1079 del 2015, los aportes de la Nación no se podrán utilizar para operación y administración del sistema público de transporte de pasajeros. Además, el plan de desarrollo de este gobierno en los artículos 172 y 183 no permiten cofinanciar gastos operativos de transporte público, sino infraestructura y otros rubros específicos. También el Plan Nacional de Desarrollo pide que el alcalde puede buscar estos recursos sobre el catastro y la valorización. No lo ha hecho. Lo primero fue echarle la culpa a Petro. Queda claro que la nación no tiene ningún compromiso, óigase bien, con asumir ese déficit. Y no tiene la culpa del alza de los pasajes de Transmilenio. El burgomaestre debe solucionar. El pasaje subirá aproximadamente 200 pesos, castigando el bolsillo de los estratos 1, 2 y 3 y disparando los colados en dicho sistema de transporte. Alcalde, acepte la propuesta de Petro y renegocie los contratos. El presidente propone transferir dinero para Transmilenio a cambio de propiedad en operación. No siga, y no lo haga, beneficiando ese oligopolio. Está en sus manos, renegocie los contratos. Hágalo por el pueblo bogotano, que lo eligió. Queda claro entonces que la subida del pasaje de Transmilenio en Bogotá era otra gran fake news que se cae. Segundo, es una noticia falsa que la no aprobación de la ley de financiamiento fue porque cobraba impuestos a los más pobres y porque el gobierno tiene dinero guardado sin ejecutar. Totalmente falso. No se aprobó la ley de financiamiento porque cobraba impuestos a los poderosos, porque quieren asfixiar al gobierno de Petro y porque no les importa la gran deuda que dejó el anterior gobierno. Todo sin importarle los más pobres de nuestro país. Esto no fue un golpe a Petro, fue un golpe a las familias más pobres y vulnerables. Les cuento, negar la aprobación de la ley de financiamiento es desconocer el gran endeudamiento que dejó el gobierno que se fue, el anterior. Lo que se buscaba era tapar este hueco fiscal y presupuestalmente. Sabían que este gobierno llegó a tapar deudas históricas billonarias. Vean, les mostramos, deuda de 143 billones en vigencias futuras, deuda de 50.9 billones en fondo de precio del combustible, deuda de 24.9 billones en intereses de la deuda neta del gobierno nacional central, deuda de 21.6 billones de corto plazo en la pandemia con el Fondo Monetario Internacional, deuda de 7.2 billones al sistema de salud, deuda de 5.9 billones a la opción tarifaria a empresas de servicios públicos, un total de 254 billones de deuda a pagar, un endeudamiento sin precedentes. Entonces, no se podrán seguir rebajando por no aprobarse los recibos de luz en los estratos 1, 2 y 3, menos subsidios para mejoras o compras de vivienda. Ya no se podrá beneficiar a los empresarios de rebaja en impuestos a la renta del 35 al 27%. Difícilmente se podrá continuar fortaleciendo el Plan Dignidad que mejoraba las condiciones de nuestra fuerza pública, esa que los grandes quieren mandar a la guerra, o sea, las vacas sagradas. Difícilmente se podrá establecer los estímulos tributarios para cambio de vehículos, siempre y cuando hubiere ascenso tecnológico hacia energías renovables. Acuerdo que se tenía con los camioneros. No habrá plata para la creación de comunidades energéticas. Se caen estímulos de energía renovable. Grave daño a la inversión social que tanto necesitan los más pobres en nuestro país. Los campesinos, las mujeres, nuestros viejitos, las mujeres cabezas de hogar, nuestras viejitas, las negritudes indígenas, el deporte, la salud, la educación, la cultura. Al gobierno de Duque, el de Santos, el Congreso les aprobó sin ningún problema una ley de financiamiento, mucho más grande que la que pedía el gobierno actual. Existe para mí una intención de bloquear las finanzas de este gobierno. También le bloquean el presupuesto, le sabotean los quórums
en las comisiones de crédito y le tumba parte de la reforma tributaria aprobada, como ya pasó. Solo les dejo un mensaje. El que vota es el pueblo, los de abajo, ese que hoy se golpeó. No se equivoquen, las bases sociales no se observan y luego determinarán con su voto. El camino no es torpedear, es avanzar por nuestro país. Mi tercera fake news es una solicitud de mi colega, el honorable representante a la Cámara, Jorge Bastida. Gracias por seguirme en mi sesión de los domingos de la fake news. Me la juego por combatir las noticias falsas que tanto daño le hacen al cambio y a nuestro país. Resulta que un ex vicepresidente de nuestra patria y hoy candidato presidencial sube una foto de dos guerrilleros armados en una vía y dice descaradamente, abro comillas, en camino a Popayán teníamos pensado parar en el municipio de Caldono, en el Cauca, a visitar a los pocos amigos que todavía no han sido desplazados por los grupos criminales, pero el frente de Dagoberto Ramos no lo permitió. Así se vive en el Cauca, donde la autoridad son ellos. Cierro comillas. Resulta que la foto es del 6 de agosto del 2023, una foto subida en ese año por varios medios de comunicación y que este señor hace ver como si fuera este fin de semana. La foto que tuvo un alcance de más de 160,000 personas y una repercusión fuerte en la red X, así entonces muestra cómo se fabrican las noticias falsas y se engañan a la gente de nuestro país y le venden una Colombia en crisis. Esto hace parte de una estrategia muy bien planteada para decir que necesitamos un hombre con templanza y que los hijos de los pobres sigan muriendo en la guerra, llámense legales o ilegales. Al final, colombianos son. ¿Será que ellos mandarían a un hijo a las zonas de conflicto con el mismo tono con que hablan? Por eso es tan importante combatir las noticias falsas, porque así como esta, abundan en las redes sociales. Mil gracias.